Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase virtual en el curso de lenguaje. El tema de hoy día es acerca del lenguaje y sus características. ¿Y qué es el lenguaje? No es más que un conjunto de signos que usa el ser humano para enviar, ya que nosotros como seres humanos tenemos o manejamos esa herramienta para expresar todas nuestras emociones, sensaciones u otra cosa que queríamos enviar, ¿no? Por ende, es exclusivamente humano. ¿Y cómo surgió el lenguaje? Por la misma necesidad que tenemos de querer enviar algo, o sea, un mensaje. Vamos a ver qué características tiene el lenguaje. El lenguaje presenta la siguiente característica. Decimos que el lenguaje es racional. ¿Y por qué es racional? Por el mismo hecho de que nosotros, al armar ese conjunto de signos, lo tenemos que hacer con una coherencia lógica. Si no tenemos esa coherencia lógica, no podemos armar los diversos signos. Y al hacer uso de los signos, estamos poniendo en práctica nuestra razón, a diferencia de otras especies o seres. Luego decimos que el lenguaje es universal, ya que nosotros tenemos o usamos como una herramienta el lenguaje para poder manifestar nuestras emociones, nuestras sensaciones o un mensaje, en fin. Otra característica, decimos que el lenguaje es innato, y eso se debe a que nosotros lo tomamos como una herencia, ya que desde pequeño hacemos uso del lenguaje para manifestar nuestras inquietudes. Ya en este caso Noam Chomsky lo planteó en su teoría del innatismo, donde él decía claramente que esto es una herencia, digamos, genética, que viene de mucho tiempo atrás y que lo estamos llevando tiempo tras tiempo. Otra característica también dice que presenta una doble articulación. Nosotros, al hacer uso de los signos para enviar un mensaje, o sea, las palabras, podemos dividirla en unidades pequeñas. Estas unidades pequeñas pueden tener significado como no pueden tener significado. Si tiene un significado las unidades pequeñas, estamos hablando de los morfemas, y nosotros lo conocemos porque están ahí la raíz y lo que se agrega a la raíz, que puede ser el sufijo o prefijo. Mientras que la segunda articulación nos habla de unidades que ya no tienen significado, llamados los fonemas. La quinta característica nos habla de lo convencional, y esto se debe a un acuerdo general entre toda una colectividad o comunidad. Si nosotros vamos a cualquier otro lugar, vamos a tener en cuenta que en ese lugar también emplean el lenguaje como una herramienta para enviar el mensaje. Muy bien, jóvenes. Ahora, a partir de todo lo que hemos aprendido en este video, vamos a resolver unos ejercicios. Hay que estar muy atentos y acordarnos de toda la parte teórica que se ha explicado. El primer ejercicio dice, oración que presenta la definición del lenguaje. Hay que tener en cuenta, la alternativa A nos dice, es un fenómeno físico y concreto que se realiza mediante la pronunciación. Esa definición está más apegada a lo que es el habla. Y el habla es un plano del lenguaje. Porque hay que tener en cuenta que el lenguaje es biplánico. O sea, presenta dos planos o dos características, que es la lengua y el habla. En el caso del habla es más concreto. La alternativa B dice, variación de la lengua debido a factores sociales. Si nosotros hacemos uso de una variación de la lengua, sobre todo con factores sociales, estamos entrando en lo que son los niveles de la lengua, o sea, el sociolecto, superestándar, estándar, subestándar. Y no nos piden eso, nos piden una definición del lenguaje. Lo descartamos también. La alternativa C, capacidad de las personas para comunicarse con los demás, mediante signos orales o escrito. En este caso, sí estamos viendo que se acerca mucho a la definición de lo que es el lenguaje, porque nosotros lo vamos a tomar como una herramienta para manifestar todas nuestras situaciones, y obviamente lo vamos a hacer a partir de esos signos, que pueden ser orales, escritos. Marquemos la alternativa C.
En la pregunta número 2 dice, está presente de la misma manera en todos los miembros de la especie humana. ¿Qué característica del lenguaje se describe en el enunciado anterior? Como vemos, si está presente en toda nuestra especie, significa que esto ha venido de mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, y lo estamos usando como una herramienta para manifestar nuestras inquietudes. Por ende, la alternativa más indicada sería lo innato. ¿Por qué? Porque el innato tiene que ver con la herencia, en cierta forma genética, que nos han dejado nuestros antepasados para poder hacer uso del lenguaje. Entonces marcamos respuesta correcta, la A, lo innato. No nos olvidemos que Chomsky lo planteó con lo que es el innatismo. Muy bien, la pregunta número 3 dice, ¿el lenguaje articulado tiene forma fonética? ¿Por qué tiene forma fonética el lenguaje articulado? Hay que tener en cuenta que si estamos haciendo uso del lenguaje articulado y lo que es fonética, prácticamente estamos hablando de lo que es el sonido, o sea, la voz, lo que nosotros usamos para hablar, manifestar nuestros mensajes. En la alternativa A dice su carácter significativo, o sea, hacemos uso solamente del significado de las palabras, y eso no tiene que ver con el lenguaje articulado, ¿verdad? La alternativa B, el rico vocabulario que uno posee, tampoco tiene que ver, ya que en este caso hablamos solamente hasta el momento de lo que significa una palabra y no más lo que es el sonido que se pronuncia al mencionar el mensaje. También descartamos la alternativa B. En la alternativa se dice la escritura y función que cumple la palabra. Generalmente estamos hablando de la sintáctica, que no tiene nada que ver con la fonética, que es el sonido. Recalquemos que fonética tiene que ver con sonido, pronunciación. La alternativa D, la forma de la palabra. También lo descartamos porque nos siguen hablando de la parte semántica, pues no. Y la alternativa E nos dice su materialización sonora, verificada auditivamente, por supuesto. Si estamos viendo que dice su materialización, o sea, cómo se va a concretizar. Y eso se va a concretizar a través del sonido. Marquemos la alternativa E porque esa es la correcta. Ya estamos terminando. En la número 4 nos dice, cuando se dice el lenguaje nace con el ser humano, ¿qué característica del lenguaje se evidencia? Bueno, creo que esa está en la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Qué elemento, qué característica nace con nosotros y lo usamos como una herramienta para manifestar? Que es el lenguaje. Y el lenguaje nosotros lo tomamos como una característica, que en este caso lo pone también Chomsky, en su teoría del innatismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, innato. Marquemos entonces la alternativa A. Muy bien, jóvenes, hemos resuelto los 4 ejercicios. Ahora se espera que tú hagas lo propio con los siguientes ejercicios. Buena suerte. Vamos, yo sé que tú puedes.